Grabar. Pues muy buenas tardes a todas y todos, a quienes nos siguen por las redes sociales. Muy buenas tardes, compañera Leticia Estrada, bienvenida, diputada, compañera, muy buenas tardes. Diputado Temístocles Villanueva, muy buenas tardes. Mauro Pérez Bravo, bienvenido a este Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Y el día de hoy nos estamos reuniendo para dar continuidad al proceso de elección de un integrante al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este Congreso al ciudadano Mauro Pérez Bravo para realizar la entrevista establecida en la convocatoria que ya todos y todas ustedes conocen. El formato fue aprobado y distribuido con anterioridad, por lo que le solicito al ciudadano Mauro se apegue a los tiempos establecidos y en este sentido y en el ánimo de generar igualdad entre los candidatos, daré aviso cuando falten 30 segundos para que pueda concluir su participación. Sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra al ciudadano Mauro Pérez Bravo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este proceso. Les agradezco mucho este espacio de oportunidad de compartir. Voy a poner mi cronómetro también para calcular el tiempo. Listo. Bien, pues voy a platicar un poco la experiencia que tengo en la defensa promoción en derechos humanos y tal vez algunas propuestas concretas para no ahondar mucho y no extenderme en el tiempo pactado, que según vi son 7 minutos, estoy en lo correcto. Entonces, pues bueno, de nuevo muchas gracias y les platico un poco la experiencia y algunas propuestas que me gustaría difundir para poder ser parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Primero quiero platicarles que mi experiencia en la defensa y la promoción de los derechos humanos pues ya tiene un tiempo, ya tiene un poco más de 15 años. Yo desde que tenía 17 años me fui de voluntario a Casas del Migrante. Gracias a este voluntariado pude participar y conocer mucha de la experiencia de la movilidad humana, entendida como este gran concepto de repatriados, migración en tránsito, refugiados, desplazamiento forzado interno. Estoy viviendo en Chiapas, en Guatemala. Ahí conocí muy y estuve en esa época cuando todavía no teníamos la ley de migración actual, cuando todavía la migración era un delito, se perseguía a los migrantes, se acosaba a los migrantes. Esa época, pues les estoy hablando del año 2000, una época muy difícil para las personas migrantes. Después yo también estuve en Guadalajara y allí atendimos otro tipo de población interna, desplazamiento forzado interno de mexicanas y mexicanos que se desplazan, por ejemplo, a Jalisco, al corte de caña, a la zafra le dicen, personas que venían principalmente de Guerrero, Oaxaca, de Chiapas, y los ayudamos en algunas actividades. Después fui a la zona norte también, ahí conocí otra parte de la movilidad humana, que es la parte de repatriadas y repatriados. Conocimos todo el proceso de cómo literalmente el gobierno de Estados Unidos aventaba a las y los connacionales a la frontera mexicana, ¿no? Fue algo muy fuerte esa experiencia en el desierto, sobre todo en el desierto de Sonora, allí en Altar, en Caborca, y fue donde yo estuve. En fin, estuve ahí trabajando. Mi experiencia de derechos humanos ha sido con diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, pero siempre ha sido como enfocado principalmente a las personas en contexto de migración. Después de esto, yo hice una estancia de investigación en la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, soy de Querétaro. Entonces, ahí hice una investigación, y estuve un año trabajando en la Defensoría, en una investigación para la Secretaría Ejecutiva, sobre incorporar mucho también, vuelvo a insistir, el tema de seguridad pública fue muy complicado, es muy complicado en el Estado de Querétaro. Yo aporté un programa de capacitación para los cuerpos de seguridad porque en el Estado de Querétaro falta mucho la perspectiva de derechos humanos en los cuerpos de seguridad. Entonces, ese fue un trabajo que pude lograr, que pudimos hacer y colaborar con la Defensoría bueno, en aquel entonces era la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Y después también parte de mi vida profesional la ejercí en un órgano jurisdiccional. Ahí pude, pues ahora sí que ejercer la parte, yo soy abogado de profesión, ejercer el derecho propiamente, conocer todo el sistema, parte del sistema jurídico, todas las leyes, procedimientos, bueno, esas cuestiones que a veces, pues en las facultades, en las universidades no nos enseñan. Entonces ya en el juzgado yo aprendí muchísimo ya del derecho en la vida práctica, ¿no? Todo lo que batallan las personas para acceder a la justicia, ¿no? Es una época muy intensa de estudio y de trabajo laboral. Y posteriormente, y esta es mi parte que me gustaría compartir, ingresé a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí estuve 4 años, y cachito, y ahí fue donde ya como explayé mi experiencia más en derechos humanos. Estuve en la 5ª Vistaduría, precisamente en el programa de atención a migrantes, y bueno, ahí también conocí cómo está estructurado, cómo funciona material y orgánicamente un organismo público protector de derechos humanos, ¿no? Esta es la experiencia fuerte que tuve en este tipo de organismos constitucionales autónomos que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, pero que también son instituciones públicas, ¿no? Son instituciones del Estado. Ahí tuve esta oportunidad de... Y bueno, ya después de eso, en diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita de Refugiados, y actualmente en la Pastoral de Movilidad Humana. Brevemente, ya para no extenderme mucho, quisiera aportar dos cuestiones muy claves. Primero, creo yo que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido un líder, ha sido una institución líder en la zona centro, en la zona región, para un tema que al menos a mí yo he seguido muy de cerca, que es el de la defensa y promoción de las personas en contexto de migración. Yo he visto cómo la presidenta de la comisión ha sido líder en coordinar acciones junto con el gobierno de la Ciudad de México. Y a mí me gustaría poder aportar desde el Consejo esta vinculación que tenemos con toda la red de casas del migrante y albergues que hay en la zona del altiplano, ¿no? Porque la movilidad humana tiene que ir muy coordinada en regiones. Entonces, yo vi cómo la comisión iba coordinando acciones desde que iban entrando, por ejemplo, a Puebla, ¿no? En coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, creo que hizo un excelente trabajo. Entonces, mi aporte al consejo va por esa línea de ser un vínculo con toda la red, fortalecer, porque creo que ha hecho un excelente trabajo. Entonces, yo quiero fortalecer y apoyar mucho a la comisión desde ese aspecto, ¿no? Puntual, en la coordinación con albergues de la sociedad civil que forman parte de la red de la pastoral de movilidad humana. Y un segundo punto, y ya para también ir concluyendo brevemente, es en materia de reformas legislativas puntuales, sobre todo al reglamento. He estado haciendo unas investigaciones de los reglamentos internos de los organismos públicos protectores de derechos humanos y he encontrado por ahí algunas deficiencias legislativas que me parece pueden ser subsanadas, sobre todo en tema de integración de expedientes, integración de quejas. ¿Por qué? Porque las conozco. Conozco cómo se integran estas expedientes de quejas y creo podremos proponer algunas reformas legislativas a los reglamentos, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y me parece, Presidenta, creo que ya terminé, no sé, tengo aquí mi cronómetro. Así es, Mauro. Si gustan ya concluir, por favor. Sería en ese sentido las propuestas, seguramente habrá más, pero así, grosso, para no aprovechar el tiempo y respetar el tiempo, sobre eso, sobre la vinculación y fortalecimiento y sobre propuestas claves a los reglamentos y manuales de procedimientos internos que seguramente a veces yo siento que pueden optimizarse para el buen funcionamiento de las y los visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, por tu intervención. Y siguiendo el formato, yo le pregunto a alguna legisladora o legislador si desea hacer alguna intervención. Diputado Temístocles, también a mí, diputada Leti Estrada, y yo también al final, si me permiten, también hacer algunos cuestionamientos. Diputada Ana Francis, bienvenida, muchísimas gracias. También, por supuesto, antes que una servidora,
te cedemos el uso de la palabra, ¿no? Entonces, primero el diputado Temístocles Villanueva. Adelante, Temis, por favor. Muchas gracias, diputada Recuerden presidenta. que tenemos hasta 2 minutos nada más por intervención. Claro, gracias. Sea usted bienvenido a esta comisión. Escuché con atención su trayectoria y sus propuestas. También pude revisar su currículum que nos hizo favor de compartirnos. Y quiero decirle que entiendo y conozco la importante labor que realizan diversos ministros de culto de la Iglesia Católica en favor de los derechos humanos de la población migrante. Sin embargo, tengo una preocupación que me parece legítima, pues en su propio currículum usted habla de la trayectoria que ha realizado con el episcopado mexicano. Entonces me gustaría saber cómo va a asegurar que sus creencias personales no jueguen un papel importante en la defensa de los derechos de todas las poblaciones, por mencionar una, la población LGBTTI, una población que no en todo momento sus derechos han sido reconocidos por esta iglesia, por la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo quisiera preguntarle ¿qué acciones considera que se tendrían que realizar para erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, así como garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos reproductivos? Me queda muy claro que dentro de la población migrante hay un sector muy amplio de mujeres que vienen huyendo justamente de la violencia en sus países, en específico en el Triángulo de Centroamérica. Y bueno, pues creo que usted puede tener mucha experiencia respecto a ese tipo de violencia y persecución política que padece la población migrante. Eso sería cuanto. Gracias. Gracias, diputado Temístocles. Diputada Leticia Estrada, adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues bienvenido y saludo con gusto al doctor Mauro Pérez Bravo. Desde el Congreso de la Ciudad de México te damos la más cordial bienvenida. Haciendo una revisión de tu trayectoria profesional, destaca la labor que ha realizado a favor de las personas en situación de movilidad. Quisiera preguntar, ante la gran movilidad migratoria que existe en la capital, ¿cuáles acciones considera que debe adoptar el gobierno de la Ciudad de México para brindar asistencia a este grupo? ¿Podría exponernos las acciones que considera que deben emprenderse desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para garantizar una mayor protección a los derechos de los grupos de atención prioritaria? ¿Y de qué forma se pueden mejorar los trabajos de coordinación de la Comisión de Derechos Humanos local con los de las entidades federativas y los gobiernos, el federal, por ejemplo? Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, diputada Leticia Estrada. Diputada Ana Francis, es tu turno de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Doctor, gracias por estar acá y gracias por responder estas preguntas. Yo tendría dos preguntas. En primer lugar, si podría darnos una opinión franca de cuál ha sido, de cómo ha respondido la Ciudad de México con respecto a las migraciones en los últimos tiempos, en los últimos 3 años. Específicamente en lo que respecta a las poblaciones LGBTI y de mujeres, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, si nos pudiera dar una reflexión específica también sobre estas poblaciones y sus condiciones en circunstancias de migración. Gracias por tu intervención, diputada Ana Francis, y yo también quisiera, si usted me lo permite, maestro Mauro Pérez, hacer 2 cuestionamientos. Uno, referente
al tema de la ley de interculturalidad, ¿no? En atención a los migrantes de la ciudad que está vigente, ¿qué opinión tiene con respecto a ella y qué cambios haría hablando del tema migratorio? Y por otro lado, como es de su conocimiento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva dicha convención, así como otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con personas con discapacidad. En los estados celebran consultas estrechas y colaboran activamente con las personas con discapacidad, incluidos niños, niñas y adolescentes y otras organizaciones. Sobre el particular le pregunto, ¿cómo deben realizarse estas consultas para cumplir con dicho ordenamiento jurídico y, en su opinión, qué política o intervenciones legislativas deberían consultarse y cuáles no? Por sus respuestas, muchas gracias. Según el formato, les damos el uso de la palabra a Mauro Pérez Bravo para que pueda tener y responder las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las y los legisladores. Son 5 minutos también, ¿verdad? Para, si mal no recuerdo. 5 minutos. Me apuro entonces. Bueno, 7 le damos, pues. Muchas gracias. Bien, sí, son muy válidas las preguntas. Anoté y espero cubrir la mayor parte de los cuestionamientos de las y los legisladores. Con respecto a mis creencias personales religiosas, quiero decir que créanme que soy muy profesional en eso. Siempre antepondré el principio pro persona de los derechos humanos. Y digo, yo soy católico, es una religión personal, aunque no la ejerzo mucho. Y trabajo en efecto en la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero nunca me han afectado en mis convicciones personales con el ejercicio de mi profesión. De hecho, déjenme decirles que yo he estado impulsando mucho la inclusión de personas de la población LGBTIQ+ en los albergues y casas del migrante. He estado impulsando mucho la capacitación porque es una preocupación muy legítima del diputado Temístocles. En efecto, ha sido una población muy discriminada por la iglesia, totalmente de acuerdo. Lamentablemente sí, yo creo que desde que se creó, no sé si yo algún día puedo cambiarlo, eso también no lo sé, quién sabe, pero al menos en los albergues, en las casas del migrante, donde sí tengo un poquito de incidencia, donde de repente, y si me escuchan, sí queremos que hemos echado a andar varios proyectos. Por ejemplo, brevemente, para no extenderme en este punto, en Huehuetoca hay una casa del migrante que no atendía población trans, por ejemplo. Ahí en Huehuetoca, en el Estado de México, empezó a llegar personas trans. Y el padre pues no sabía qué hacer, porque es un sacerdote, como bien dice el diputado. Lo estuvimos capacitando, le dije, padre, hay que dar espacio a población en situación de vulnerabilidad, población de la comunidad LGBTIQ+, hay que darle un espacio para este tipo de población, y lo logramos. O sea, lo logramos. Más allá de mis convicciones personales están los derechos humanos, que estoy a favor de que las mujeres decidan. Nunca voy a criminalizar a las mujeres, estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, mis convicciones personales no van a ir jamás sobre los derechos humanos de las personas, ¿no? Independientemente de que la institución en la que trabaje o X o Y obispo diga o deshaga o lo que sea, eso a mí no me representa. Creo que la labor hay una labor más social, vaya. Sabe que en este trabajo he encontrado sacerdotes, curas que se le han rifado por las personas. Más allá de una institución religiosa, se le han rifado por las personas migrantes. En Tapachula también tuvimos una experiencia muy padre de ir incluyendo un espacio para población de la diversidad sexual. Y eso me da mucho gusto que los sacerdotes, incluso hasta las religiosas, que están impulsando el feminismo en estos albergues y casas del migrante. Capacitación con perspectiva de género, protocolos para atender la violencia de género,
el acoso laboral, todo eso. Incluso yo denuncié a un sacerdote que estaba cometiendo abuso sexual en contra de trabajadores de un albergue. O sea, yo fui y contra todo y aquí sigo. No me han despedido. Entonces, creo que tengo libertad de acción, de pensamiento, y que yo siempre antepondré los derechos humanos encima de cualquier cuestión religiosa. Eso, y ojalá que quede grabado siempre. No tengo ningún problema en señalarlo, a favor de que las mujeres decidan, a favor del aborto, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y sobre todo a favor de los derechos humanos de todas las personas. Creo en el Estado laico, entonces estoy aquí de veras por un trabajo y una convicción personal, que es el apoyo a las personas migrantes. En general, personas en situación de vulnerabilidad. Ahí déjenme ver qué me hace. Con temas de erradicar. Bueno, en esto, temas de violencia de género, violencia hacia las mujeres, pues yo he estado impulsando en casas del migrante protocolos y unidades de género para que las mujeres puedan llevar a cabo sus denuncias, se sientan protegidas. Yo incluso estoy patrocinando, junto con un equipo de abogadas y psicólogas, a mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de género y violencia sexual. Yo estoy litigando a favor de ellas, llevo varios casos, porque han sufrido una chica de Brasil, una chica de Perú. Creo que la prevención es fundamental. En las casas del migrante y albergues estamos impulsando estas como oficinitas, mini oficinas, unidades de prevención de la violencia hacia las mujeres para que no ocurra. Les digo, no sé si pueda cambiar algún día toda la institución, pero al menos en lo que me toca a mí, sí estoy echando mi granito de arena en eso. A ver, déjenme apurar entonces otra cosita. Me parece que el gobierno de la Ciudad de México ha encontrado, creo que es de las mejores políticas públicas a nivel nacional. Un minuto para concluir, por favor. Gracias. Bueno, brevemente sí. Creo que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido una buena acción en el tema de la atención a población y grupos en situación de vulnerabilidad. En general, creo que fue una buena coordinación de las atenciones. Por ejemplo, ustedes lo vieron en las caravanas, habilitó espacios, se instalaron protocolos de atención. Yo estuve ahí en las caravanas, que por una u otra cosa pasaron situaciones, bueno, siempre pasan, eso no tengo inconveniente. ¿Cómo mejorar? Me parece que algo que falta y detectado es una buena estrategia de comunicación. Creo que el gobierno hace buenas cosas, pero le falta comunicarse bien. Creo que ahí ese es el punto. Una buena comunicación con organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Y esto también aplica para una buena coordinación con los estados y con los OPDH, organismos públicos protectores de derechos humanos en la región. Creo que hacen un buen trabajo. O sea, yo lo veo porque yo estoy en terreno, pero falta estrategia de comunicación. Una buena comunicación que sepamos nosotras, qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y cómo impulsar la comisión, creo que ya terminé, pero cómo impulsar la acción de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Creo que también está haciendo un buen trabajo, pero, insisto, falta una estrategia buena de comunicación, prevención y planeación a largo plazo, y creo que esto es lo que podemos colaborar con las casas del migrante y albergues de la zona centro. Ay, perdón, faltaron muchas respuestas, pero haber abundado lo más posible. Pues muchas gracias, maestro Mauro Pérez Bravo, por sus respuestas, ¿no? Y con esto, pues damos por atendida, ¿no?, nuestra primera entrevista. No sé, secretario técnico, si ya tengamos al licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina. Bien. Hasta luego, Mauro, mucho gusto. Pues muchas gracias, Muchas gracias, Mauro. Muchas Hasta gracias. luego y muchas gracias. Saludos a todas y a todas. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias por tus respuestas y tu participación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adiós. Bye, bye. Bien, pues le damos la bienvenida a la diputada Nancy Núñez, integrante también de la comisión. Bienvenida, Nancy, a esta serie de entrevistas. Licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina, ¿ya estás conectado?
Es que no, ya estás ahí. Licenciado, pues muy buenas tardes. Bienvenido a este Congreso de la Ciudad de México. Y para dar continuidad a la elección del integrante o de un integrante al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina. Para realizar la entrevista establecida en la convocatoria, el formato ya lo aprobamos en comisión, se distribuyó con anterioridad, por lo que le solicito al candidato se apegue a los tiempos establecidos. En este sentido, en el ánimo de generar igualdad entre los candidatos y candidatas, daré aviso cuando falten 30 segundos para que pueda concluir su participación, licenciada. Y sin más preámbulo, le cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, diputada Marisela Zúñiga, presidenta, diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, vicepresidenta, diputada Leticia Estrada Hernández, secretaria, diputadas y diputados, todos ustedes de la Comisión de Derechos Humanos de la segunda legislatura de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México. Saludo también a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos acompañan en este ejercicio de Parlamento Abierto que ese Congreso tuvo a bien expedir. Y aprovecho también para agradecer a la ciudadanía y a las asociaciones de la sociedad civil que emitieron su carta de apoyo hacia un servidor. Sin duda alguna, la protección de los derechos humanos es una tarea permanente de cualquier sociedad democrática. Más aún, cuando es deber consagrado por la Constitución Federal y local de esta Ciudad de México. Por otra parte, la prevención de violaciones y su atención inmediata y sobre todo efectiva resultan ser una premisa indispensable que, de la mano con la construcción de políticas públicas que buscan resolver los problemas para que estos derechos fundamentales sean positivizados y garantizados de manera universal. Otro aspecto fundamental es el presupuesto que año con año el Congreso destina para la satisfacción de estos en la sociedad. Por otra parte, la confrontación en la ejecución del gasto al momento de definir las prioridades para la población, tanto los legisladores como los juzgadores, es un principio de principales obstáculos para el máximo uso de recursos disponibles. De lo anterior, resulta sorprendente que de los 452.865.456 pesos solicitados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el anteproyecto de presupuesto de egresos de esta ciudad, solo el 3.25% se destina a investigación, 4.87% a educación y 5.59% a la promoción de los derechos humanos. Todas ellas, lo cual consideramos poco para una ciudad con una población de 9.209.944 personas, según el último censo de INEGI en 2020. Lo que nos da un desalentador resultado de menos de 10 pesos por habitante para estas 3 acciones por parte de dicho organismo autónomo. En ese sentido, se pretende desde el Consejo proponer un aumento considerable a tales acciones, en 2 sentidos fundamentales: capacitación a los servidores públicos de las diferentes dependencias locales para que en su actuar día con día actúen con enfoque en el respeto a los derechos humanos por un lado, y por el otro, concientizar a la ciudadanía de cuáles son los derechos humanos que como persona y ciudadano tienen, a fin de que puedan solicitar un trato digno y respetuoso, pero que también genere la sinergia de exigirlos con el igual trato de respeto hacia las personas servidoras públicas, pues antes de ser servidoras públicas son personas, al igual que ellos. Para lograr lo anterior, dentro del máximo uso de recursos disponibles, propondremos desde el Consejo la creación de infografías de lectura fácil que puedan ser dispersos a través de distintos canales y medios de comunicación e información, que puedan traer consigo la generación de conciencia desde la población de menor edad a fin de reconstruir la ética social que siga permitiendo la evolución de la que fue la ciudad de la esperanza a ser ahora una ciudad innovadora de derechos, como lo marca
la gran visión social que el constituyente otorgó a la Constitución de esta Ciudad de México. En otros números, en la comisión se puede señalar que para 2020, de los 12.700 servicios de protección y defensa que realizó al realizar una valoración jurídica integral para determinar la existencia de una posible violación a derechos humanos cometida por alguna persona, servidor o servidora pública de un órgano del gobierno de la Ciudad de México, solo se emitieron 8 recomendaciones, lo cual representa una caída de más del 50% respecto a las 23 realizadas en 2019. Dicha caída evidentemente puede estar correlacionada con el confinamiento que trajo consigo la pandemia ocasionada por la COVID-19, pues para 2021 hubo un repunte a 17 recomendaciones de parte de esa comisión. Sin duda alguna, esto nos regresa al tema de la promoción y educación de los derechos humanos, ya que en una población que no conoce sus derechos no los puede exigir, mientras que una sociedad consciente y con derechos humanos satisfechos que los sitúen en condiciones de igualdad y no discriminación frente a otro ser humano, es capaz de buscar cada día ser mejor ciudadano para él, para su familia y para su comunidad, construyendo siempre así una ciudadanía más informada y más comprometida. Sin lugar a duda, y sin duda alguna, la comisión ha cumplido su labor que inició hace 29 años. No obstante, queda mucho por hacer frente a los cambios que la sociedad genera de manera constante, lo que hace que la política pública y las leyes también cambien de manera constante, y donde siempre se tendrá que vigilar que los derechos humanos no sean violados. Por ello, mi pleno compromiso para trabajar desde el Consejo de esa comisión de manera constante e incansable, por los derechos humanos, y con miras a una ciudadanía cada vez más protegida, más informada y cada vez con más derechos positivizados y garantizados. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchísimas gracias, licenciado, por la exposición que acaba usted de realizar. Y siguiendo el formato establecido, le pregunto a las y los legisladores si desean hacer alguna intervención, alguna pregunta. Diputado Temis, diputada Anita, diputada Leti, ¿deseas hacer alguna intervención? La diputada Leti, diputada Nancy, ¿deseas hacer alguna intervención? No sé, creo que no. Y al final, pues si me permiten, yo también haré 2 preguntas. Entonces, en el orden como los fuimos mencionando, diputado Temístocles, diputada Anita Francis, por favor, la diputada Leticia Estrada y una servidora. Adelante, por favor, diputado Temístocles. Muchas gracias, diputada presidenta. Héctor Alejandro Ramírez Medina, sea usted bienvenido a esta comisión. He escuchado su exposición de motivos, también he podido revisar su currículum, donde relata la experiencia que tiene en materia de derechos humanos, y me surge una preocupación a partir de la exposición que ha hecho usted. Ha presentado una numeralia que, si no se tiene conocimiento sobre el funcionamiento de la comisión, pues puede sonar preocupante. Y la cifra que usted expone de la cantidad de servicios que la comisión otorga, la cantidad de quejas que son presentadas por la ciudadanía contra la cantidad de recomendaciones, me hace pensar que en su valoración no tomó en cuenta los acuerdos conciliatorios, que son una herramienta fundamental para la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo conciliatorio es aquel que busca que a partir del diálogo, del entendimiento, del consenso, se pueda resolver una petición de la ciudadanía y no necesariamente la recomendación. Inclusive en diversos diálogos que hemos tenido en este Congreso con la presidenta Nacheli Ramírez, hemos llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones la recomendación es emitida cuando ha fracasado el diálogo. Y yo sí quiero decirle que vale la pena que tome en consideración para su propuesta estos acuerdos conciliatorios, esta herramienta que también es bastante nueva porque la ley de la comisión se reformó recientemente
Y yo siempre he sido una persona que cree que a través del diálogo siempre, en todo momento, se puede resolver cualquier tipo de problema o de conflicto. Y quisiera hacerle también una pregunta a partir de su experiencia como economista. ¿Cuáles son los elementos que desde la comisión se deben implementar para que la Ciudad de México pueda garantizar los derechos económicos de las personas? También en cuanto a su área de conocimiento, ¿cuáles considera que serían sus principales aportaciones para la comisión en caso de ser seleccionado? Eso sería cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Temístocles, por tu intervención. Diputada Ana Francis, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias, Héctor. Bienvenido a esta comisión. Yo tendría una pregunta y se junta con una preocupación. A partir de todos los datos que nos has dado, me queda muy claro que, en efecto, el asunto de la numeralia y de los datos los tienes como bastante a la mano. Y en ese sentido me preocuparía o me ocuparía tu visión cualitativa de las acciones y de los resultados de la comisión. Yo te haría una pregunta en ese sentido. Si tuvieras que reseñar en aras de divulgar, es decir, en aras de comunicar efectivamente el lenguaje coloquial a la población, ¿cuál sería una primera evaluación que harías con respecto a cómo manejan los derechos humanos la Ciudad de México en relación a otras entidades, a los otros estados de la República? Muchas gracias, diputada Anita, por tu intervención. Diputada Leticia Estrada, en el uso de la voz, por favor. Gracias. Licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina, bienvenido. Bueno, pues dos preguntas que quería realizar. Una ya la dijo Temístocles y la otra muy parecida con la que dijo la diputada Ana Francis. Así que voy a hacer algo muy sencillo, solo preguntar si ha tenido la oportunidad de desempeñar en el ámbito laboral funciones relacionadas con la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputada Leticia Estrada. Licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina, sabemos que usted escribe una columna periódica para el portal electrónico Digitalmex, donde emite su opinión sobre el acontecer en este país y en esta ciudad. Quiero referirme a la nota del día 1 de octubre del año 2021, en donde publica una columna titulada La regenta de la ciudad de la desesperanza, en donde, entre otras cosas, reflexiona al final del texto sobre la atención a la pandemia por el COVID-19. ¿Puede compartirnos su opinión sobre esto último desde la perspectiva de derechos humanos? ¿Considera usted que existe un retroceso en términos de derechos humanos al llamar la ciudad de la desesperanza? Mi otra pregunta va también en el sentido de que en esa misma columna, el 23 de julio del año 2021, presenta usted o publica usted un artículo en el cual está titulado El regreso a las aulas, opiniones y contradicciones, en donde señala textualmente: el presidente sigue necio, queriendo regresar a las niñas y jóvenes a las aulas desde inicios del siguiente ciclo escolar. Incluso sus datos demuestran que no es una buena idea. Al respecto, quisiera saber su opinión sobre la consulta denominada Caminito de la Escuela, que organizó justamente la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, donde 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes que participaron se pronunciaron por el regreso a clases. Me gustaría en particular que nos compartiera su opinión sobre el derecho a la consulta para este tipo de población y si sigue considerando que es incorrecta la apertura a las escuelas en este preciso momento o el regreso a clases. Por sus respuestas, muchas gracias.
Le cedemos el uso de la palabra al licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina. Perdón, diputada Nancy, adelante, por favor, tienes el uso de la voz. Levanté mi manita virtual. ¿Sí me... Diputada Nancy, se te escucha muy cortada tu intervención. Si pudieras mover tu... Okay. Sí, la pregunta, a ver si se me escucha, es cómo vincularía sus estudios como economista en la defensa y promoción de derechos humanos. Y la segunda es cómo haría para vincular la economía feminista, las economías feministas también con la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué ve usted, en qué fase estamos en la ciudad sobre promoción de derechos humanos con el ciudadana de a pie? ¿Y qué haría usted en materia de derechos humanos? Muchas gracias, diputada Nancy Núñez, por tus preguntas. Licenciado Héctor Alejandro Ramírez Medina, tiene el uso de la voz para poder responder los cuestionamientos de las y los legisladores. Adelante, por favor. Muchas gracias, con su venia. Diputado Temístocles, bueno, en efecto, podría resultar un poco contrastante los resultados que arrojo. Los arrojo como un resultado de última instancia, toda vez que no he podido elaborar un indicador que ya ampare todavía los acuerdos conciliatorios de la reciente reforma. Es un estudio que apenas estaría por arrojar los datos en los estudios que personalmente tengo. Sin embargo, conozco que estos acuerdos son cada vez más reales y positivos en el acomodo de los derechos humanos, toda vez que desde el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal de la Superior de esta ciudad, se impulsa la mediación. Entonces, sí somos conscientes de que esta figura de acuerdos conciliatorios es cada vez más ocupada por la ciudadanía y por los órganos de gobierno de esta ciudad. Por otro lado, también me gustaría comentarles en respuesta a las últimas preguntas que elaboró la diputada Núñez, la vinculación de la economía es a través de datos estadísticos con miras al presupuesto, con miras al presupuesto, y la economía feminista se ve vinculada de una forma, en principio creo yo, que desde la paridad de género. Al tener más, primero, igualdad de oportunidades, un hombre y una mujer, pues se crea una situación de igualdad donde se nos permitiría tener más conocimiento, tener más oportunidades y que la misma sociedad se vea involucrada para llevar a cabo la paridad de género, apoyando con esto por parte de los varones, una economía cada vez más mixta, más igualitaria, con miras a la Agenda 2030, por ejemplo, que ese Congreso de la Ciudad de México ha ratificado y ha pretendido sumarse, ¿no? En cuanto a la fase de dónde está la Ciudad de México con respecto a la promoción de los derechos humanos en el ciudadano del día a día, creo que lo que se puede hacer desde o lo que quisiera apoyar desde el Consejo
es como lo marqué en el discurso, en la presentación que bien tuvieron a escuchar, es con estas infografías que puedan ser compartidas desde las redes sociales, incluso infografías de lectura fácil que pueda la comisión emitir y poner quizá en el metro de la Ciudad de México, en el Metrobús, que sean de lectura fácil, que un niño los pueda entender, para que pueda hacer primero conciencia de cómo debe comportarse para con los demás, de qué debe esperar de trato de los demás, qué derechos debe exigir, qué derechos puede considerarse como poseedor de ellos. Es un ejercicio que nos ayudaría a generar mucha cuantificación y mucha conciencia de la ciudadanía. Desde la práctica, diputada Estrada, he tenido a bien desarrollarme en el sector público, en donde a través de un presupuesto que se llama Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos podido impulsar el apoyo de alumnos de excelencia que se vayan que durante sus estudios de posgrado se vayan a realizar ponencias o estancias de investigación en universidades extranjeras, dando con ello la posibilidad de alcanzar una excelencia académica que después pueda convertirse en un profesor de más calidad, que imparta ese conocimiento adquirido a través de las aulas, a través de un artículo académico, y darle la posibilidad también, ¿verdad?, de ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, alcanzando una meta más en el extranjero, dándole la posibilidad de compartir conocimientos, de comparar conocimientos, de adquirir conocimientos que también lo van a ayudar a ser una mejor persona. Si gusta concluir, licenciado, por favor. Sí, y finalmente, diputada Zúñiga, es importante la consulta ciudadana a la que hace referencia con respecto al regreso a las aulas. Sin embargo, en ese momento, creía yo, cuando escribí la columna a la que usted hace referencia, en ese momento el avance de personas inoculadas, incluso por parte de la población que es maestro, no era tan avanzado como lo es hoy, como para en ese momento indicar un regreso a clases oportuno, y aparte salvaguardara y cumpliera las medidas sanitarias que se establecen. Al día de hoy, evidentemente, la respuesta, le puedo decir, ha cambiado. Incluso como padre de familia, ya tengo yo más confianza de mandar en este momento a mi hija a la escuela que la que yo tenía en ese momento. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro Ramírez Medina, por las respuestas puntuales a cada uno de las y los legisladores que estamos en esta sesión de entrevistas. Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos continúa con el desahogo de la siguiente etapa, y le agradecemos mucho al licenciado Alejandro Ramírez nuevamente su intervención, y le damos la bienvenida al licenciado Gerardo Fausto Lozano Valencia. Ya se encuentra conectado el licenciado Fausto Lozano, secretario técnico. Diputada presidenta, es Genaro, no Gerardo. Sí, perdón, tienes toda la razón, diputado Temis.
Tienes toda la razón. Una disculpa, Genaro, ya te estoy cambiando el nombre de mi hijo. Tengo un hijo que se llama Gerardo y pues lo mismo, ¿no? Pero no es cierto. Discúlpame, de verdad, una disculpa. Genaro Fausto Lozano Valencia, bienvenido a esta tu casa, el Congreso de la Ciudad de México. Y para dar continuidad al proceso de la elección de integración de quien va a ser parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos en este momento, damos la bienvenida a Genaro Fausto Lozano Valencia para realizar la entrevista establecida en la convocatoria. El formato fue aprobado y distribuido con anterioridad, por lo que le solicito al candidato se apegue a los tiempos establecidos. Y en ese sentido, y en el ánimo de generar igualdad entre los candidatos, daré aviso cuando falten 30 segundos para que pueda concluir su participación. Sin más preámbulo, licenciado Genaro Fausto Lozano Valencia, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Excelente. Perfecto. Muchas gracias, diputada presidenta, y también legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Agradezco de verdad el tiempo para esta entrevista. Me presento, soy un orgulloso ciudadano de la Ciudad de México, un metiche profesional que me ha llevado a colaborar con distintos colectivos de distintos movimientos sociales a lo largo de las últimas 2 décadas, desde el movimiento LGBT, con la Coalición Mexicana LGBT, de la que soy cofundador y aliado de organizaciones como YAG, It Get Betters, México Vivo, Jauría Trans, Infaces Trans, entre otras, organizaciones a las que agradezco, por cierto, que hayan presentado también cartas de respaldo a mi candidatura. Aliado también del movimiento feminista, integrante del Consejo Consultivo del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, desde hace casi 8 años, la principal organización feminista de América Latina, del mundo en español, diría yo, y que amablemente me postula justo para esta consejería honoraria a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Colaborador también de organizaciones como Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, colaborador también del Consejo Honorario de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas estas comisiones honorarias y ciudadanas, integrante también de distintos colectivos de movimientos de defensa de los derechos de los animales no humanos, como Anima Naturalis y otras organizaciones animalistas, aliado de movimientos de estudiantes como Yo Soy 132, Yo Defiendo al CIDE, y otros organizados por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM a lo largo de los años. También soy colaborador de distintas coaliciones ciudadanas como Seguridad Sin Guerra, Cortes Sin Cuotas ni Cuates, Fiscalía que Sirva, Internet para Todos, Tu Constituyente, Regulación por la Paz, entre tantas otras. En la academia, pues llevo casi 20 años, 18 años este año cumplo como docente en distintas universidades, el ITAM, la Ibero, el CIDE, entre otras. Me he especializado en temas como movimientos sociales, derechos humanos, no discriminación, política de género, política exterior. Tengo un enorme cariño por esta ciudad en la que crecí y en la que he participado como ciudadano a tiempo completo, exigiendo derechos, fomentando la cultura de la no discriminación, el derecho a la protesta, la rendición de cuentas, entre otros temas. En 2012, en el Salón Digna Ochoa de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tuve la oportunidad de moderar el primer debate presidencial organizado fuera del Instituto Nacional Electoral, en la historia del país, por una organización ciudadana, el Yo Soy 132, un debate que dejó escuela para todos los que le han seguido y que ayudó a fortalecer la cultura del debate ciudadano en México. También en ese mismo salón, en el Digna Ochoa, presenté en 2013 un número de una revista que yo editaba en el ITAM, Foreign Affairs en español. En 2018, en ese mismo salón también, Digna Ochoa, organizamos los trabajos de la Coalición Mexicana LGBT, que sirvió justo para crear la primera agenda ciudadana con activistas de todo el país y de derechos amplios para presentarla a distintos candidatos a la presidencia de México de todos los partidos, así como a personas candidatas a otros cargos de elección popular. También con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues tengo una historia como persona peticionaria
porque en 2015 un funcionario de la entonces delegación Miguel Hidalgo me difamó por exhibirlo en sus prácticas violatorias de la privacidad de mis vecinos en la alcaldía, hoy alcaldía Miguel Hidalgo, al grabarlos con periscopes y al escribir sobre este tema y exigirle que dejara de violentar la privacidad y los derechos a la intimidad de los vecinos y vecinas. Como resultado de esa denuncia se armaron mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su momento y que llevaron a regular el uso de dispositivos móviles con video para todas las alcaldías. Hoy sentaron un precedente importante, creo. Gracias al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su momento, la delegada de ese momento de la Miguel Hidalgo me ofreció una disculpa pública por difamación del funcionario. Me he involucrado muy activamente en la vida de mi ciudad y de mi país. Estuve 8 años como integrante de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, donde llegué a presidir la Asamblea Consultiva de ese organismo y también me tocó presidir la designación, el proceso de designación de su nueva titular, la actual titular Geraldine González de la Vega, la actual presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la ciudad. Ahí justamente en el COPRED conocí a Nacheli Ramírez, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahí aprendí de su trabajo, de su pasión, de su compromiso con los derechos humanos, con las infancias y con los grupos prioritarios y vulnerables de la ciudad. Ahí aprendí a respetar y aprendí muchísimo de Nacheli, y es una de las principales razones por las que hoy quiero ser consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos, porque valoro y respeto el trabajo de su presidenta. La conozco bien y hemos trabajado juntos en COPRED y en otros colectivos. Quisiera ser, si ustedes me otorgan el voto de su confianza, consejero honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque es una institución que respeto y que valoro. Su trabajo no solamente en las recomendaciones que emiten, sino su incidencia también internacional con los distintos amicus curiae que ha presentado a lo largo de los años, entre ellos el caso de Karen Atala contra Chile, entre tantos otros. Sé que de ser electo consejero honorario podría yo aprender mucho de esa institución y eso también académicamente, intelectualmente me motiva a aprender de una institución que valoro y respeto y de la que creo que podría colaborar. Quiero ser consejero honorario de la comisión para ayudar en la medida de lo posible a fortalecer el trabajo de su presidenta, a poder contribuir a la autonomía, a la presencia territorial, a los mecanismos de justicia restaurativa, a la cultura de promoción de los derechos humanos, atención a grupos vulnerables. Creo que el lugar que ocupo yo en la vida pública de este país, así como mi experiencia académica y de activismo, pueden contribuir justamente y ser de utilidad a esa comisión para que su presidenta y especialmente para que se pueda crear una cultura mucho más fuerte de promoción y defensa de los derechos humanos en esta ciudad que tanto amo y que estoy seguro que también todas y todos ustedes aman. Creo firmemente que de esta ciudad en la que vivimos han salido los derechos más vanguardistas y los derechos que han iluminado o que han sido una especie de faro en medio de la oscuridad que vivimos a nivel nacional, pero creo también que falta mucho todavía para consolidar lo que hemos avanzado y que no haya retrocesos para que esta sea realmente una ciudad de derechos para todas las personas. Más que hablar, estoy aquí para ponerme a sus órdenes, diputadas, diputados, y escucharles sus inquietudes, sus cuestionamientos. Y pues nuevamente vuelvo a agradecerles mucho el tiempo y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Muchísimas gracias, Genaro Fausto Lozano Valencia. ¿Alguna legisladora o legislador desea hacer uso de la palabra? Ok, diputado Temístocles, diputada Leti Estrada, diputada Anita, diputada Nancy, ¿deseas hacer uso de la voz? También la diputada Nancy y al final pues una servidora, ¿no? Entonces, en ese orden, le damos el uso de la palabra al diputado Temístocles Villanueva. Adelante, por favor. Gracias, diputada presidenta. Genaro, bienvenido a esta comisión legislativa. Me da mucho gusto que estés aquí porque por primera vez a mí me toca ser el entrevistador y no el entrevistado.
Y justo quisiera empezar con ese asunto. Tú como un profesional de la comunicación, como un periodista, ¿cómo podrías mejorar la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos? Sin duda, necesitamos una comisión que sea conocida por todas las personas que habitan esta ciudad para que cuando existe una necesidad de atención, una injusticia presente, pues la gente sepa a dónde acudir. Por otra parte, hablando justamente de las redes sociales, cada vez es más frecuente las denuncias y la visibilización de la violencia que se ejerce en las redes sociales, en algunos casos de parte de servidores públicos. Bueno, tenemos el caso reciente de representantes populares que han utilizado las redes sociales para realizar discurso de odio. ¿Qué medidas o protocolos crees que debe implementar la comisión para atender este tipo de casos? Quisiera también preguntarte respecto a justicia restaurativa, ya que ha sido una de las grandes líneas de trabajo de la presidenta Nacheli Ramírez. ¿Qué lineamientos crees que se pueden implementar también desde el Consejo para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que sin duda son parte de la justicia restaurativa? Y finalmente, en cuanto al trabajo territorial, a la territorialización de la comisión a partir de la última reforma en la que se establecieron delegaciones en las 16 demarcaciones de nuestra ciudad, ¿cuáles crees que serían las acciones que deban impulsarse para la promoción y difusión de los derechos humanos en la ciudad? ¿Y de qué manera también podemos garantizar que esta educación llegue a cada rincón de la ciudad, incluso a los que por las particularidades territoriales no tienen acceso a ella, hablando de las zonas rurales de nuestra ciudad, que en muchas ocasiones no son previstas desde la administración pública y desde la visión centralista que lamentablemente tiene todavía nuestra ciudad? Eso sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, respondiendo diputado. de uno? No, el formato es que te cuestiona, o sea, se te hacen las preguntas y se te da un tiempo para que tú puedas responderlas como tú decidas, en bloque o cada uno, como tú decidas. Gracias. Entonces, ¿quién seguía? La diputada Leti Estrada. Adelante, Leti, por favor. Maestro Genaro Fausto Lozano, bienvenido. De veras es un gusto escucharte. Ya habíamos leído tu currículum, pero escucharlo en voz propia, pues bueno, es un gusto. Y bueno, también quiero decirte que yo también te sigo en todos los temas donde apareces. Entonces, bueno, pues muchas cosas que quisiera preguntarte, pero tenemos tiempo medido. Quisiera preguntarte cuáles consideras que son las áreas de oportunidad de la Comisión de Derechos Humanos. Y otro tema que casi no tocamos es que en la Ciudad de México es la entidad federativa con el mayor índice de envejecimiento a nivel nacional. ¿Qué medidas consideras que se deben instaurar desde la Comisión de Derechos Humanos para hacer frente a las problemáticas que impiden que puedan ejercer sus derechos en forma plena? Por tus respuestas, gracias. Muchas gracias, diputada Leticia Estrada. Diputada Ana Francis, en el uso de la voz. Muchas gracias. Ahí estoy, ahora sí. Querido Genaro, bienvenido. Me parece que es un súper lujo que te postules. Tu currículum pues es ampliamente conocido y te leemos y te seguimos y escuchamos las cosas que dices en la opinión pública y eso me parece súper bueno para esta comisión. En ese sentido, yo te quisiera hacer dos preguntas que me parece que son como de la ocupación ética del momento político. La primera es aquella que tiene que ver con este cuestionamiento que ha habido constantemente, sobre todo en los medios alternativos y en muchas personas que opinan y opinamos, sobre una visión de los derechos humanos convencional del norte, colonial, muy venida como de Europa, muy venida como de esa visión, versus una otra visión de los derechos humanos que está mucho más relacionada con la justicia social, mucho más relacionada con el sur global. Preguntarte dónde te colocas ahí, viniendo de la formación de la que vienes, que además en muchas áreas tenemos una formación similar.
Y la segunda pregunta que tiene que ver con un poco la misma cuestión ética. ¿Cómo te va en la reflexión sobre los machismos y las masculinidades tóxicas al interior de nuestras poblaciones LGBTIQ+? ¿Cómo estás en esa reflexión y cómo te va dadas las últimas conversaciones públicas que estamos teniendo y de pronto eso, las conversaciones que tenemos al interior de nuestros movimientos? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Anita, por tus preguntas. En el uso de la voz, la diputada Nancy Núñez. Adelante, por favor, Nancy. Hola, Genaro, bienvenido a esta entrevista. Un gusto escuchar también tu currícula. Me parece, hay una parte muy importante que tú mencionas en este momento en la presentación, y es que uno de tus intereses es fortalecer la presencia territorial de la comisión, ¿no? Que es algo que tú ves como importante, y justo en ese sentido iba una de mis preguntas. ¿Cómo pasar de este activismo digital y electrónico de quienes practicamos incluso el activismo, ¿no? Defensa, promoción de los derechos humanos, a esta parte territorial, ¿no? Con la actual estructura que tiene la propia comisión, o si ves tú necesaria, ¿no? Alguna reforma, algún cambio a cómo está el andamiaje institucional para justo lograr esta presencia territorial, que si bien hoy ahí tenemos las oficinas en cada una de las alcaldías, o sea, ¿qué falta y qué ves tú para que todos y todas podamos tener acceso a la información, ¿no? Y al ejercicio de nuestros derechos? Y también la otra es desde tu experiencia en los medios de comunicación, cómo colaborar en el tema en materia de derechos humanos y perspectiva de género también, ¿no? Sabemos que también traes una larga trayectoria en ese tema, con la intención de no solo estar como en la crítica mediática y electrónica, ¿no? Sino pasar como a la acción. Muchas gracias y agradezco de antemano las respuestas. Muchas gracias, diputada Nancy Núñez. Y si me permites, Genaro Lozano, pues hacer mi intervención. Yo como comunicólogo que eres, pues también me llama mucho la atención la pregunta, que de hecho también era una de las que yo te iba a hacer, con relación, ¿no?, al tema de que, pues últimamente hemos visto a políticos, ¿no?, sobre pretexto de la libertad de expresión, de generar esos mensajes de odio y discriminación que se tienen sobre todo hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Yo quisiera igual que tú pudieras, no sé, a lo mejor expresar, ¿no?, cómo llevamos ese contrapeso de ese ejercicio justamente de la libertad de expresión, ¿no?, y la utilización de este mensaje discriminatorio, que ha sido un mensaje que ha lastimado mucho a la comunidad, ¿no? Y por otro lado, también decirte que, bueno, tú debes de tener conocimiento de los debates legislativos que hemos tenido por un procedimiento jurisdiccional que en fechas recientes ha generado, ya incluso con la jefa de gobierno, el derecho a la adecuación del acta de nacimiento por identidad de género para menores de edad, ¿no?, en esta Ciudad de México. Por mandato solamente se permite la vía administrativa para personas mayores de edad, reservando solo esta vía justamente pues para ellos. Sobre este particular, ¿qué postura tienes tú al respecto y cuál sería tu opinión? Por tus respuestas, muchísimas gracias. Y para dar continuidad al formato de la entrevista, le damos el uso de la voz justamente a Genaro Lozano. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Les agradezco mucho sus inquietudes. Voy de atrás para adelante, fui tomando notas a lo largo de sus intervenciones. Empiezo con la pregunta de la diputada presidenta Marisela, y también creo que responderá o ayudará a entender un poco también sobre el tema que también preguntaban tanto la diputada Núñez como la diputada Estrada, por el tema justamente de, creo que
con lo que voy a hablar un poco de cuáles son las áreas de oportunidad que veo, pues una de ellas es justamente la de la comunicación social, cómo poder potenciar el mensaje de la Comisión de Derechos Humanos para que llegue, digamos, a más lados y que también toca el tema de la territorialidad. De entrada, de seguir el trabajo de la comisión, puedo decirles que la apertura de oficinas en las 16 alcaldías ha ayudado mucho justamente a acercar el trabajo de la comisión a la ciudadanía en general. Entiendo que hasta al menos por el tema de la pandemia y también por la apertura de estas oficinas territoriales, pues la comisión ha podido llegar a donde no llegaba en otros momentos. Casi 85% de los servicios que se recibieron y de las peticiones y quejas que recibió la comisión el año pasado fue justamente en esas oficinas y ahí se resolvieron sin tener que ir a la oficina central que está en el sur de la Ciudad de México. Entonces creo que ha sido un gran acierto por parte de esta presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el abrir en cada una de esas 16 alcaldías, también mandato constitucional, por cierto, pero creo que lo han hecho bien. Está también, y toco también ahí el tema que hablaba o que preguntaba el diputado Temístocles Villanueva sobre el tema de la territorialidad, cómo mejorarlo, además de esa presencia que hay en las alcaldías. Pues fíjense que recientemente tuve que ir yo a la alcaldía Miguel Hidalgo a hacer un trámite y la verdad es que busqué la oficina de la comisión y no la encontré, entonces creo un poco que sí habría que encontrar una manera de poderle dar mayor visibilidad dentro de las alcaldías justamente a esa oficina que hay o esa presencia que hay en cada una de las alcaldías. Hay también 11 unidades móviles, Ombus Móvil, Temístocles, que justamente tratan de llegar a las zonas rurales de la Ciudad de México. El presupuesto de la comisión, que no ha crecido tanto a lo largo de los últimos años, apenas llega a los 453 millones de pesos, creo que podría incrementarse un poco tal vez para poder duplicar por lo menos esas unidades que puedan llegar a zonas rurales en la Ciudad de México. Sé que estamos en tiempos de austeridad, pero evidentemente creo que una inversión en los derechos humanos es una inversión más que un gasto. Y en este país y en esta ciudad, si necesitamos invertir en algo, es precisamente en eso. Entonces, creo que con una mayor visibilidad en las distintas alcaldías de las oficinas territoriales, con más unidades de Ombus Móvil, con más capacitación, se podría acercar mucho más el trabajo territorial de la comisión a la ciudadanía en general aquí en nuestra capital, en nuestra ciudad. En comunicación social creo que sí hay muchas áreas de oportunidad, se podrían usar algunos de los instrumentos que hay también ya en la Ciudad de México, el canal Capital 21, me parece que se llama, que es público y que es la ciudad, en donde, por ejemplo, creo que COPRED ha hecho una muy buena labor, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, teniendo un espacio fijo ahí que en su momento Jackie Loasti y después Geraldine dirigió. Creo que podríamos tener un espacio ahí en donde se puede hablar de los temas de la comisión para tratar también de llegar de manera y utilizando los instrumentos de comunicación social públicos que tenemos en la ciudad. Se podría también presumir, avanzar, difundir el trabajo que hace la comisión. Justo una de las preguntas también que por lo menos la diputada Núñez y la diputada perdón, es que ya perdí aquí entre mis páginas, la diputada Núñez y otra diputada también me preguntaba sobre el tema de cómo pasar de este activismo digital al territorial. Y pues la verdad, Nancy, es una de las preguntas que yo me hago todo el tiempo también, porque uno de repente vive encerrado en las redes sociales y cree que con darle retweet o darle eco a alguien más, ya con eso se acaba el activismo, pues evidentemente no. Y creo que personas activistas, pero también titulares de los distintos órganos, de las distintas comisiones que hay y defensorías de derechos humanos que hay en todo el país, justamente también de repente pueden llegar a confundir que el activismo digital o tener un gran número de RTs o de likes significa poder tener un activismo eficiente, pues creo que evidentemente no. No hay que olvidar nunca ni menospreciar las calles y tampoco el trabajo cara a cara con las distintas personas peticionarias de quejas y personas que están demandando el acceso a la justicia, entre otros. ¿Cómo me va en el tema del machismo y de la masculinidad tóxica? Ana Francis, pues creo que como nos va a todos los hombres cisgénero, y especialmente a los que somos muy públicos en este país, mal. Creo que todos hemos ido aprendiendo, sobre todo en la comunicación en las redes, sobre todo en los grupos de WhatsApp y sobre todo en la comunicación digital, que para nada, precisamente conectándolo con el tema de la presencia virtual y la presencia
real, para nada sustituye una a la otra, y que de hecho la comunicación directa con la gente es como mejor se puede uno quitar estos tufos, a lo mejor de repente, de machismo tóxico. Yo, como un hombre que creció en una familia militar, como un hombre gay, pues he tenido que ir, hijo de un general de división, he tenido que ir aprendiendo justamente a controlar mis propios impulsos verticales y a controlar mis propios impulsos machistas, y a levantar la voz para que me escucharan justamente ahí en esos entornos tan de esas masculinidades tan tóxicas como pueden ser en el ejército. Y he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y he ido teniendo grandes maestras, entre ellas tú, justamente de cuando me excedo en mi comunicación verbal. Entonces, pues me ha ido mal, como nos ha ido otra vez a todos los hombres. ¿Me gusta concluir, cisgénero? por favor, Genaro Lozano? Gracias. Claro. Y para concluir, es simplemente con el tema de los grupos de áreas de oportunidad, y sobre todo el tema que mencionaba la diputada Estrada, a quien le agradezco también sus calurosas palabras, los grupos de envejecimiento en la Ciudad de México. Ese es uno de los temas que traigo justamente en el radar, sobre todo también para las poblaciones LGBT que han ido también creciendo en edad y de la que poco se habla y que tienen poca visibilidad, ¿no? Como las personas mayores, las personas adultas, las personas también, poblaciones callejeras, pues también llegan a envejecer sin gozar de derechos, sin gozar de visibilidad. Y es uno de los temas en los que me quiero meter a aprender más, en los que me quiero meter a contribuir también en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias por sus respuestas al maestro Genaro Lozano. Muchas gracias. Y con esto damos por concluida esta sesión de entrevistas para la elección de un integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos. En breve estaremos recopilando la evaluación que cada una de nosotras y nosotros, en el formato que también ya aprobamos, vamos a realizar, y en la siguiente sesión pues estaremos ya dando cuenta de quién será el próximo consejero del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a quienes han participado en este ejercicio democrático. Tengan todas y todos ustedes una excelente tarde. Muchísimas Igualmente. gracias, Genaro, Gracias. ciudadano de tiempo completo de la ciudad. Ese término me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, bonita tarde.